Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 13ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar de este tribunal, convocada para el día de hoy, miércoles 10 de mayo del 2023, a las 11 horas. Secretaria, si nos puede apoyar con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Bente. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que en total son 15 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 858-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de agosto de 2022, deducido del expediente 136-2020, juicio ordinario familiar del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En este proyecto que se pone a su consideración y que también previamente se les hizo llegar para su estudio, se llegó a que el sentido de esta segunda instancia en relación al primer agravio que presenta el apelante es parcialmente fundado, por lo que se propone modificar la sentencia a fin de dejar como porcentaje en concepto de pensión alimenticia a la única acreedora en este asunto por el 15% del ingreso que obtiene la deudora en concepto de jubilación de manera mensual. En relación al segundo agravio presentado, este se considera infundado, pues con independencia de que en autos no se haya acreditado que el apelante representa un riesgo para su hija o que ésta haya sido objeto de algún tipo de violencia por parte de aquella, ello es insuficiente para revocar lo resuelto por la juzgadora en la sentencia que se revisa, pues la decisión de que en tanto la entonces adolescente como su padre continúen en uso de la vivienda familiar, más bien obedeció al deber que tiene el Estado de proteger con especial cuidado los derechos fundamentales de las personas menores de edad, mismas que gozan de la presunción de necesitar alimentos, dentro de los cuales se encuentra el rubro de la vivienda, así como a garantizar el interés superior que le asiste. Sin perjuicio de lo anterior, se le reitera a la demandada, ahora apelante, que tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía legal correspondiente. Ese es el sentido que se pone a su consideración. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Bente. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 858-2022. Seguimos con el TOCA 715-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de junio de 2022, deducido del expediente 25-2022, diligencia de jurisdicción voluntaria del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar, turno vespertino, del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria en la que se establecieron alimentos provisionales a favor de la peticionaria y a cargo de su cónyuge por la suma que resulte de aplicar el 33% de las percepciones mensuales que éste recibe con motivo de su pensión por jubilación.
Se propone modificar esta sentencia por cuanto, si bien los agravios resultan infundados e inoperantes, por cuanto se acreditaron los elementos para declarar procedente la acción de alimentos provisionales y se hizo un debido estudio de la capacidad económica del deudor, que es principalmente de lo que él se queja, pero realmente no hay la indebida motivación que refieren ni la indebida fundamentación en la sentencia. Por lo tanto, estos agravios resultan infundados, pero lo único que se propone es agregar la garantía de los alimentos mediante un depósito, por cuanto si bien se decretó el embargo, pues realmente hemos sostenido en otras sentencias que este embargo no es suficiente y que para garantizar los alimentos pues debe de haber otra figura, como en el caso sería el depósito. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sarilla Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 715-2022 aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 22-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de abril de 2022, deducido del expediente 622-2021, diligencias de ejecución voluntaria del juzgado primero de oralidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada, como ya bien nos comentaron que es de fecha 28 de abril de 2022, en estas diligencias de ejecución voluntaria se decretaron alimentos provisionales a favor de los menores de edad a cargo de su padre y el embargo de una motocicleta para garantizar el pago. En sus agravios, la persona argumenta que no cuenta con ingresos suficientes, que solo es albañil y vendedor de piedras, que no tiene cómo pagar esas pensiones alimenticias. Y lo que yo estimo y les presento a ustedes es que se debe confirmar la resolución porque son improcedentes dichas alegaciones, ya que este recurso de apelación no es el momento oportuno ni la vía procesal oportuno y se le dejan a salvo sus derechos para que por la vía correspondiente pueda promover este aumento o disminución de la pensión alimenticia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 22-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 699-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 7 de julio 2022, deducido del expediente 372-2019, juicio ordinario familiar del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este proyecto que se propone, se consideran por una parte fundados y por otro inoperantes los argumentos que se presentaron en la apelación. En atención a lo siguiente, con las constancias indicadas en autos y atendiendo las particularidades de la joven cuya pensión alimenticia que nos ocupa como su fecha de nacimiento, se demostró que se inscribió a la educación superior un año después de que terminó sus estudios de educación básica. Por lo tanto, se concluyó que la edad de la hija no es coherente con su grado de escolaridad porque no justificó el atraso en sus estudios. En consecuencia, no fue correcto que se prorrogara su deber de proporcionar alimentos. En cambio, se debe de modificar la sentencia impugnada a fin de ordenar la cesación de la pensión alimenticia decretada a favor de la hija que se atiende en este caso. En lo que toca al segundo motivo de disenso, se propone calificarlo de inoperante, ya que pues no se cumplió con los requisitos mínimos de argumentación para que su agravio sea estudiado en esta instancia. Por tanto, se propone la modificación
Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Novelo. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 699-2022. Sigue el TOCA 741-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 29 de marzo de 2022, deducido del expediente 587-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria como tramitación especial del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este asunto se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo de la promovente y, perdón, a favor de la promovente y a cargo de quien es el apelante en este recurso, equivalente al 50% del total de la pensión por cesantía y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga el deudor como jubilado de el Instituto Mexicano del Seguro Social. En sus agravios se queja de que no se analizó correctamente sus posibilidades, no se analizaron correctamente sus posibilidades económicas, que él es una persona de la tercera edad, que su esposa tiene 10 años menos que él y que desde antes de casarse con él ya tenía diabetes, que fue una de las razones por las que se consideró que tenía mayores necesidades la señora. Los agravios resultan infundados e inoperantes por cuanto se acreditaron los elementos de la acción de alimentos provisionales, se hizo un debido estudio de las necesidades de la señora y de la posibilidad económica del deudor. En cuanto a todo lo que señala de la enfermedad de la señora, realmente resulta inoperante en qué momento tuvo la señora o no, adquirió o se enfermó de diabetes, eso pasa a segundo término. La realidad es que la obligación de alimentos entre cónyuges pues está debidamente establecida y comprobada en este asunto. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia apelada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de TOCA 741-2022. Se continúa con el TOCA 773-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2022, dictada en el expediente 48-2019, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Como bien comentaron, es un procedimiento ordinario oral familiar donde un padre mayor de edad solicita alimentos a sus hijos. En la resolución impugnada es la sentencia en la cual el juez declaró procedente la acción y condenó a los 6 demandados al pago de la cantidad de 1,300 pesos cada uno en concepto de pensión alimenticia a favor de su padre. En los agravios, lo presentan 3 de las partes de este juicio. La parte actora, quien manifiesta que la pensión no es proporcional, ya que de sus hijos hay unos que tienen mayores ingresos, otros menores ingresos, y no se le hace correcto que todos paguen la misma cantidad. Uno de los demandados, que señala que la pensión alimenticia les resulta onerosa, nunca se ha negado a proporcionar ayuda a su padre, pero la juez inadvirtió que es ama de casa y no genera ingresos, que es su esposo quien cubre los gastos personales, familiares y del predio donde viven, y que es madre de 3 hijos, y de los cuales uno es menor de edad. La otra apelante indica que no se tomó en consideración que ella es la que vive con su padre, sufraga los gastos personales de sus cuidados y atenciones de manera directa, además es madre de 2 hijos menores de edad, y que el sueldo que percibe no es suficiente para sostenerse a sí misma, a sus hijos y además ayudar a su padre. Estimamos esencialmente fundados los agravios y proponemos modificar la resolución. ¿En qué sentido?
Los tres hablan de que no es correcto que la jueza haya dicho partes iguales y cada uno sin hacer un estudio de sus ingresos, cada uno tiene que dar la cantidad de 1,300 pesos. Entonces aquí lo que hicimos es hacer un estudio de cada uno de los deudores alimentarios y dependiendo de sus ingresos y de sus posibilidades y la situación en la que viven, se decretó la misma cantidad total que designó la jueza, pero dividido en parte proporcional y de acuerdo a los ingresos de las partes. Es la modificación que estamos haciendo, poniéndole una nueva cantidad a cada uno de los deudores. Repito, la propuesta es modificarlo. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 773-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 855-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 24 de agosto de 2022, deducido del expediente 263-2013, juicio de divorcio incausado del Juzgado Primero de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. En este proyecto se propone confirmar la resolución apelada, ya que resultan inoperantes e infundados los agravios expresados por la actora por conducto de su asesor jurídico patrono. La inoperancia de los argumentos radica en que no bastaba decir que la jueza actuó de forma inexacta y que fue equivocada su determinación, sino el por qué considera que no fue oportuna la decisión de la primera instancia. Ahora, lo infundado radica en que las formalidades que la ley fija para la práctica de una notificación van encaminadas a obtener la seguridad de que los decretos, proveídos, sentencias o mandamientos jurisdiccionales en general lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento de los interesados. Dicho esto, si la práctica de alguna notificación no cumple con las puntualidades que establece la ley y se practica en forma distinta, estas son nulas. Por tanto, sí es jurídicamente posible decretar la nulidad del actuado a partir de la notificación hecha a la parte afectada incorrectamente a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado. Por otro lado, respecto al exhorto que señala el apelante, dicha diligencia no se trata de una actuación ordenada por la jueza de primera instancia, sino que fue un comunicado de la realización de una petición necesaria en el proceso, hecha a una autoridad competente de otro estado de la República. Finalmente, respecto al amparo a un pendiente por resolver, del cual hace alusión la recurrente, que previamente debe agotarse el incidente de nulidad, por lo que opera el motivo de improcedencia establecido en el artículo 73, fracción 13ª de la Ley de Amparo. Esta es la propuesta que se pone a su consideración. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 855-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 792-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 19 de agosto de 2022, deducido del expediente 70-2022, juicio de sucesiones unidas de intestado del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. 792, ¿verdad, secretaria? El de sucesión. Correcto, sí. Sí. Ok. En el auto impugnado, la juez llevó a puro y debido efecto el apercibimiento que ya había realizado en diversos autos anteriores y declaró que no se admitía el juicio de sucesiones unidas de intestados que promovieron diversas personas respecto a las sucesiones de varias personas ya fallecidas, ¿no? Ordenó que se devolvieran los documentos, así como las copias de traslado y los informes rendidos a fin de que se pudiera promover el procedimiento de nueva cuenta.
Los promoventes son los apelantes y se quejan de que fueron realmente muchos documentos los que ellos tenían que reunir para poder cumplir las prevenciones y que les ha tomado mucho tiempo poder completar toda esta información que les requirió la juez cuando les fue dictando autos anteriores al impugnado y que no les había percibido antes de este auto no les había percibido para que luego les determinara cerrar el procedimiento. Por lo tanto, alegan que se les dejó en estado de indefensión y que se violentó su derecho de acceso a la justicia. El proyecto que se propone es en el sentido de confirmar el auto impugnado. Por cuanto los agravios se consideran infundados, pues lo que realizó la juzgadora a juicio de quien propone el proyecto es adecuado. Realmente se le dieron diversas prórrogas a los promoventes para que ellos fueran llevando documentación que desde el primer momento de al promover la asociación, ellos ya debían de contar con toda esa información. Entonces, si bien se privilegia el derecho de acceso a la justicia, pues también hay ciertas formalidades que se deben de cumplir en el procedimiento. Y en este caso ya se llevaban meses pidiéndoles la documentación y no fue así. Entonces, por lo tanto, lo que se considera que hizo la juez es adecuado, pues cuando ellos ya estén listos, tienen sus derechos a salvos para volver a promover el procedimiento. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Estadia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 792-2022. Seguimos con el TOCA 917-2022 de la ponencia del magistrado tercero. Licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de octubre de 2022, dictado en el expediente 776-2007, diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este auto impugnado, se resolvió respecto al escrito presentado por el hoy apelante, mediante el cual solicitó que de la prestación que percibe como fondo de ahorro en los meses de marzo, julio y noviembre de cada año, no se le sea aplicado el descuento correspondiente a la pensión alimenticia, a lo que no se accedió, toda vez que la pensión alimenticia fijada en este asunto mediante la sentencia ejecutoria de fecha 6 de julio del 2007, estableció en su resolutivo tercero que se le condenaba al deudor a pagar provisionalmente a la madre de su hijo y a este en concepto de pensión alimenticia una cantidad equivalente al 40% del total de sus sueldos y demás prestaciones. Lo que él manifiesta como sus agravios es que se hizo una valoración incorrecta y que se le está haciendo un doble descuento de sus ingresos, porque dice que el fondo de ahorros se integra con cantidades que voluntariamente él destina con su empresa para constituirlo, por lo que tales cantidades constituyen una devolución de su dinero. En un oficio, en el estudio hay un oficio donde el representante legal de la empresa dice que en el descuento que se le hace mes a mes en su pensión alimenticia a su sueldo, no se le descuenta la parte que va al fondo de ahorro. Es por esto que cuando se le devuelve el fondo de ahorro, se le hace el descuento de dicha cantidad. Entonces no se le está haciendo un doble descuento. Hay una tesis que habla, una tesis que dice que el salario, el fondo de ahorro es parte integrante de aquel, es donde fundamenta la jueza su parecer. Por lo que anteriormente dije, no se le está haciendo un doble descuento, ya que el fondo de ahorro no se le deduce cuando el dinero se va a dicho fondo. Se le descuenta hasta el momento que a él se le devuelve como una prestación extra legal. Por lo anterior, propongo confirmar el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor.
Magistrada segunda Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 917-2022 aprueba por unanimidad. A continuación, el TOCA 838-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia de Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 10 de agosto de 2022, deducido del expediente 1065 de 1996 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. La propuesta que se pone a su consideración es confirmar la resolución apelada. Le asiste la razón al juzgador de primera instancia, pues al existir un juicio contencioso promovido con posterioridad a las diligencias de jurisdicción voluntaria, en el cual se está ventilando la pensión alimenticia definitiva, estas diligencias se deben considerar como indicios dentro del juicio contencioso, y lo que se promueve posteriormente en relación a la litis del procedimiento especial de divorcio incausado debería resolverse dentro de dicho proceso. No se debe perder de vista que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que requieren la intervención del juzgador, pero que sin que se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Empero, al iniciar un procedimiento especial de divorcio incausado, este asunto ya se convierte en contencioso y por lo tanto requiere de las actuaciones de ambas partes. En consecuencia, el agravio expuesto por la apelante resulta ser infundado, pues el juzgador no la dejó en estado de indefensión, toda vez que ella tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía legal correspondiente en el diverso expediente. Esta es la propuesta que se pone a su consideración. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 838-2022. Se continúa con el TOCA 18-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 29 de septiembre de 2022, dictada en los autos del expediente 1-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado se declararon precluidos los derechos de la parte oferente de una prueba testimonial, por cuanto no había pedido término probatorio, prorrogable, o más bien una prórroga del término probatorio, lo que demostró su falta de interés. En sus agravios, el apelante se queja de que el auto combatido se encuentra mal motivado y fundamentado, pues considera que presentó la solicitud de una segunda prórroga dentro del término para tal efecto, y que al negarle dicha prórroga se le dejó en estado de indefensión. Asimismo, alude que la juez en el auto combatido, en lugar de negar su solicitud y declarar precluido su derecho, debió de prevenirle para que pudiera solicitar una nueva prórroga. A juicio de quien presenta el proyecto, se debe confirmar el auto combatido, por cuanto se le concedieron previamente 10 días al oferente como término especial para perfeccionar su prueba, y ese día, si bien no se perfeccionó, la prueba no fue por causas imputables a la juez civil, sino por la enfermedad de uno de los testigos, y él previamente presentó unos minutos antes de la audiencia donde se debía desahogar la prueba, presentó la justificación de la inasistencia de uno de sus testigos. En ese mismo momento se considera que él debió de haber solicitado la prórroga, lo que no hizo porque era el último día dentro del término probatorio, y realmente no lo hizo hasta después, por lo tanto ya no le asistía la razón para en cuanto a lo que dice que sí lo hizo en el término probatorio. Realmente no fue así, se esperó varios días para hacerlo. Por lo tanto, la juez estuvo en lo correcto al declarar precluido su derecho. Por lo tanto, reitero que se propone confirmar el auto combatido. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera Patricia Gamboa Wong. A favor.
Magistrada segunda Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 18 de 2023 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 835-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia definitiva de fecha 22 de agosto de 2022, dictado en los autos del expediente 548 de 2017, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este es un juicio, proviene de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura de adjudicación a título de herencia con reconvención en ejercicio de la acción reivindicatoria. En el contenido de la sentencia impugnada se resolvió la improcedencia de la acción intentada porque la parte demandante al momento de presentar la demanda no exhibió los documentos bases de su acción y por el contrario la parte demandada exhibió la escritura pública relativa a la adjudicación y a título de herencia de los bienes pertenecientes a la sucesión de su difunto padre, entre los que se encontraban los bienes motivos de la litis. En razón de lo anterior, se determinó la procedencia de la reconvención o contrademanda, por lo que procedió la acción reivindicatoria promovida, declarándose a la parte demandada como legítimo propietario de los predios en litis. En consecuencia, se condenó a la parte demandada a desocupar y entregar a aquel los mencionados predios, y también se le condenó a pagar los frutos civiles reclamados y finalmente al pago de costas y gastos. En sus agravios, la parte recurrente se queja de que la sentencia viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una incorrecta valoración de las pruebas. También comenta que el estudio de la acción de nulidad del acto jurídico de adjudicación a título de herencia no se consideró que los inmuebles habían salido del patrimonio del autor de la sucesión y señaló que no valoró todas las documentales existentes en el expediente, siendo que admitió la prueba instrumental pública de actuaciones en donde están incluidas las referidas copias certificadas de las actas. En el proyecto estimo que se deben calificar por un lado infundados los agravios porque se valoraron y se atendieron a las pruebas que la parte actora y recurrente incorporó legalmente a la etapa probatoria, y el hecho de que alguna de ellas no fuera valorada se debió precisamente a la falta de admisión o de perfeccionamiento exigidos por la ley para que pudieran ser valoradas por la parte considerativa de la referida sentencia. Y por otro lado, la parte actora oral recurrente consintió el acto en donde no se le admitieron las pruebas que pretende sean valoradas en la sentencia y conduce a calificar los agravios como inoperantes, pues aunque interpuso el recurso de apelación, no lo impulsó y caducó el diverso TOCA. De ahí que fuera correcto que no se valoraran ni incorporaran los documentos base de su acción al no haber sido admitidos. Lo anteriormente expuesto se propone confirmar. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 835-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 725-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Gómez, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de julio de 2022, deducido del expediente 504-2017, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este asunto, la recurrente argumenta que la jueza de primera instancia hizo una aplicación errónea del contenido del artículo 254 del Código de Procedimientos Civiles, que da la posibilidad a las partes de comparecer a la prueba pericial y hacer manifestaciones. Al respecto, sostiene que tal facultad es volitiva y no una obligación, por lo que es una posibilidad y no necesariamente un deber. En ese sentido, afirma que no es aplicable la figura de la preclusión, por lo tanto, argumenta que el auto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado. Contrario a lo que señala en esta instancia, la ley le concede la oportunidad de hacer valer sus manifestaciones en el acto de la diligencia probatoria, siendo imposible que la jueza suspendiera la audiencia en virtud de la discrepancia advertida en los documentos, pues las partes estaban al tanto de la discordancia. Luego, al no hacer ejercicio de la facultad que tenía para hacer manifestaciones, o como es en el presente caso, solicitar el cotejo y compulsa durante el desahogo de la prueba pericial, independientemente si esta facultad es volitiva o no,
y cuenta ávida que tal diligencia finalizó con el otorgamiento de un plazo para que los peritos emitan su dictamen, se debe concluir que en efecto precluyeron sus derechos. De tal modo que era justamente en la diligencia de perfeccionamiento del medio de convicción que ofreció la accionante, ahora apelante, en donde debió hacer valer sus derechos y las manifestaciones que a su parecer eran conducentes, por lo que al no hacerlo, en efecto, perdió la facultad procesal para realizarlas. En este sentido, y en vista de lo impugnado de los agravios hechos por la recurrente, se propone confirmar el auto impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 725-2022. Ahora continuamos con el TOCA 760-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de marzo de 2022, deducido del expediente 26-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado, el juez la juez de primera instancia se negó a la solicitud de la parte actora de nombrarlo como administrador del bien inmueble de que se trata, que es un juicio de disolución de copropiedad, y solicita la administración del predio. En los agravios, la parte actora, que es la parte apelante, sostiene que se aplicaron de manera inexacta los artículos 685 y 687 del Código Civil en relación con los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución, porque alega que las cuestiones de propiedad y posesión no tienen relevancia en cuanto a su solicitud de designación de administrador, ya que no existe disposición legal que así lo determine, e igualmente alega que no resultan aplicables los numerales 690, 691, 692 y 693 del Código Civil del Estado, en relación con lo establecido en los mismos artículos de la Constitución antes mencionados, que contrario a las consideraciones sustentadas por el acuo, el nombramiento de un administrador de un bien inmueble sujeto en compropiedad no solo está sujeto a si en el mismo existe una negociación o si dicho predio produce frutos, porque los invocados ordinales 690 y 691 del ordenamiento sustantivo no lo establecen así, sino que únicamente hace referencia a la cosa en común o a cualquier bien raíz o mueble, y de ahí que resulta inexacta la aplicación del 693 según lo que alega el inconforme. El proyecto propone confirmar el auto apelado, por cuanto los agravios se consideran son infundados e inoperantes, por cuanto en el caso realmente no es necesario que se nombre un administrador, se hace un estudio de lo que es la copropiedad, de cuándo funciona realmente, cuándo se debe de nombrar un administrador, y en este caso no se considera que sea necesario, y no existe la indebida aplicación de lo que alega el recurrente. Por lo tanto, se propone confirmar el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 760-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 803-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 29 de agosto de 2022, dictado en los actos del expediente 194-2020, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el contenido del auto impugnado la juez de primera instancia decidió no admitir la prueba de reconocimiento de contenido y firma de un contrato privado ofrecida por la parte actora, por cuanto de autos advertía que quien tenía que realizar el reconocimiento no era parte en el procedimiento, pues no ejercitó una acción ni opuso excepciones, por lo que dicha prueba resultaba contraria a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del Código Adjetivo de la materia. En sus agravios, la parte apelante expresó argumentos de agravio
en los que en lo medular se queja de lo siguiente. Señaló que le agraviaba la inexacta aplicación que había realizado la jueza de los artículos 15, 52, 161, 164, 165, 166 y 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, señaló que específicamente respecto a la prueba que nos ocupa, la juez estaba aplicando a esta las mismas reglas aplicables a la prueba de confesión, dejando de lado el hecho de que el reconocimiento está a cargo de personas ajenas al juicio y lo que llega a declararse no tiene efectos contra quien lo realiza. En el proyecto, estimo que es esencialmente fundado el argumento de queja por las siguientes razones. Se interpretaron los artículos 190, 220 a 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, concluyéndose que, en términos generales, se presentan dos formas distintas de reconocer documentos privados, que muestran diferencias en su desahogo y el valor probatorio que se les puede otorgar. Debiendo considerarse que si el reconocimiento depende de una parte del juicio, se desahoga la confesional y prueba en contra de quien confiesa. Y si quien ha de reconocer es una persona ajena a las partes, los hechos contenidos en el documento no tienen el efecto de causar perjuicio a quien los reconoce, sino que lo que se pretende es demostrar la veracidad de dicho documental privada y robustecer, en su caso, el valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 308 de la propia legislación. Apuntado a lo anterior y contrastado con las razones y fundamentos contenidos en el auto combatido relativos a que no se admitía la prueba de reconocimiento de contenido y firma de la tercera persona no parte en el juicio, por cuanto de auto se advirtió que aquel no era parte en el procedimiento y dicha prueba era contraria a derecho en términos del artículo 165 de la legislación procesal civil, este de la voz considera que, en el caso, dicha motivación y fundamentación es incorrecta e insuficiente, precisamente por cuanto, como ya se analizó y corroboró líneas arriba, un documento privado puede ser reconocido por una persona ajena al juicio. Entonces, tal y como se sostuvo, la parte recurrente se considera fundado el agravio que externó relativo a que la prueba de reconocimiento de juicio y firma sí puede ser desahogada por personas ajenas al juicio. Con base en todo lo anterior, se estima que al no existir reenvío y deber proceder al análisis de la prueba de mérito, a efecto de decidir si debe o no admitirse, concluyéndose que debe admitirse. Aquello porque se acreditó que la parte oferente de la prueba cumplió con los requisitos legales establecidos para la admisión de aquella, ya que no se exigen mayores requisitos de los analizados en el fallo, ni tampoco la normativa requiere que la parte oferente especifique plenamente algún otro requisito en particular con relación a este tipo de probanza. Y al hecho de que la haya mal denominado no implica que deba desecharse, porque al atenderse a la causa de pedir se entienden los motivos que se pretendió. Por lo anterior se propone revocar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 803 de 2022 se aprueba por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la vocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 17 de mayo de 2023 a las 10 a.m. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. Y como asunto general, tenemos que en virtud de haberse aplicado por tercera ocasión en los autos del TOCA 722-2022 el precedente aislado PASCF 352-023 común, se declara formalmente obligatorio el citado precedente, a lo que se le asigna una nueva clave de control, que sería el POSCF 90-023 común. Reserva de la identidad de niños, niñas y adolescentes inmiscuidos en procedimientos jurisdiccionales y protección a su intimidad. Criterios para homologar el tratamiento de sus datos personales. Conservando todo el texto. En consecuencia, esa secretaria procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Cimentación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente aislado aprobado. Perdón, del precedente obligatorio ya aprobado. E igualmente, se comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, después de haber agotado
los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente concluida esta 13ª sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.